Cuando Ashley Zhao, de 5 años, desaparece, la policía y la comunidad la buscan por todas partes. Lo que ninguna de estas personas que participó en la búsqueda pensaría era que encontrarían a la niña en el lugar menos pensado y que su madre y padre tendrían mucho que ver en su desaparición. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy hablaremos de un caso sucedido en Estados Unidos que involucra a una familia china. Acompáñenme a ver todos los detalles. Liang Zhao es un hombre de nacionalidad estadounidense originario de China. Llegó a los Estados Unidos junto a su familia alrededor del año 1997 cuando era un adolescente. Vivieron un tiempo en la ciudad de Queens en Nueva York, pero luego se trasladaron al estado de Ohio. Pocos años después de haber ingresado en los Estados Unidos, la familia comenzó a abrir distintos negocios de comida. Montaron una cadena de restaurantes de cocina asiática llamada Lucky Star. Eran 4 sedes, 3 de ellas administradas por sus tíos y la cuarta por Liang y su padre. Por su parte, Ming Chen es una mujer china que emigró de forma ilegal a los Estados Unidos en el año 2008. Según la historia que ella cuenta, en China trabajaba como profesora de escuela primaria, pero fue arrestada por practicar el Falun Gong. Falun Gong es una disciplina espiritual que combina ejercicios de Qigong y medicina tradicional china con principios y enseñanzas budistas. Fue creada a principios de los años 90, pero a finales de la década el gobierno comunista chino prohibió las prácticas del Falun Gong. En China, los seguidores de la disciplina son perseguidos y arrestados. Miles de ellos son obligados a realizar trabajos forzados o son sometidos a torturas y las muertes no son raras en estos casos. Chen asegura que ella fue víctima de estas persecuciones. Dice que fue golpeada y detenida por la policía en abril del 2008. La obligaron a firmar una declaración jurada en la cual ella se comprometía a no practicar más el Falun Gong. Ella al principio se negó, pero luego de estar un mes encerrada accedió a firmar. Luego de esto fue liberada bajo la amenaza de que si rompía el juramento sería encarcelada de forma permanente. La vida para Chen en China luego de esto no fue nada fácil. Cuando fue arrestada, ella dice que la despidieron de la escuela donde daba clases y una vez estando libre no la aceptaron en ningún trabajo. Fue entonces que decidió emigrar a los Estados Unidos, pero tenía que hacerlo de manera ilegal. En agosto de ese mismo año 2008, Chen le pagó $68,000 a un contrabandista para que la ingresara a los Estados Unidos. Primero voló hasta México y estuvo allí por 2 meses. Luego cruzó la frontera dentro de un vehículo y fue llevada por tierra hasta Nueva York, donde se encontró con uno de sus tíos. Con esta historia, Chen decidió pedir asilo político en los Estados Unidos, pero los agentes migratorios que estudiaron su expediente le denegaron esta solicitud. Ellos dijeron que la mujer había entrado en muchas contradicciones en su relato y también en las diversas entrevistas que había tenido con ellos. También agregaron que todo lo que Chen decía que le habían hecho en la cárcel en China no se pudo comprobar al 100%, así como varias acreditaciones que ella supuestamente tenía en China, como haber trabajado con niños en diferentes escuelas, eran cosas que no se pudieron llegar a corroborar
por lo cual esto fue denegado. Con la denegación a ella se le pidió abandonar inmediatamente el país, pero la mujer interpuso una apelación y esta apelación le dio unos meses extra para que volvieran a evaluar su caso y ella se pudiera quedar un tiempo más en Estados Unidos. Unas semanas después de poner la apelación, Chen decidió buscar un trabajo. En sus primeros meses en Estados Unidos, ella no había trabajado, era su tío el que la había estado ayudando, así que quería mostrarle a los agentes migratorios que podía ser una persona productiva para el país. Comenzó a trabajar en un restaurante chino de Nueva York, que resultaba ser el restaurante de la hermana de Liang. Liang en ese momento todavía vivía en Ohio con sus tíos y sus padres y todavía administraban la cadena de restaurantes que tenían allí, pero en cierta ocasión él tuvo que viajar a Nueva York. El repartidor a domicilio del restaurante de su hermana tuvo un accidente y pasó unos días de baja. El restaurante de la hermana de Liang no podía dejar de repartir porque ese era el mayor de sus ingresos, así que él se ofreció a viajar a Nueva York y ayudarla a hacer los repartos. Fue allí que Liang conoció a Chen. Comenzaron a hablar, se gustaron, iniciaron una relación y luego de eso, en el año 2010, en el mes de marzo, se casaron, para en octubre de ese mismo año recibir a su primera hija que nació en Nueva York. Le pusieron de nombre Jojo. La familia vivía entre los restaurantes en Ohio y los restaurantes de Nueva York y parecía que tenían una muy buena vida juntos. En junio del año 2011, Liang y su padre cerraron el restaurante Lucky Star en el que habían estado trabajando por 11 años. Mudaron el restaurante a otro local en la misma cuadra donde estaba y le pusieron otro nombre. Ahora el restaurante pasaría a llamarse An Asian Cuisine. Esto se debía a que al tener los 4 restaurantes el mismo nombre, muchas veces los clientes llamaban para hacer un pedido para recoger en una de las sedes y se presentaban en otra completamente diferente. Esto hacía que la gente se enojara y que ellos perdieran clientes. Así que la idea de Liang era seguir con el negocio, la misma carta, los mismos precios, pero ya teniendo otro nombre para que no hubiese malos entendidos. En el momento en el que el restaurante se estaba cambiando de lugar, Chen estaba embarazada de la segunda hija del matrimonio. Dio a luz el 30 de diciembre de ese año 2011. La segunda hija de la pareja nació en la ciudad de Brooklyn y la llamaron Ashley. Durante los primeros años de vida de Ashley Zhao, ella fue criada principalmente por su abuela paterna. En esa misma época, el padre de Liang se retiró y él quería que Chen lo ayudara con todo lo que se tenía que hacer en el restaurante. Y evidentemente para ellos, criar a las 2 niñas era una carga muy grande y decidieron por esto mismo dársela a la madre de Liang. En ese momento, Chen también todavía estaba realizando apelaciones para poder obtener un estatus migratorio legal en los Estados Unidos. Pero al final, en el año 2012, la Corte de Apelaciones se negó a evaluar su caso de nuevo. A pesar de no tener una residencia legal en los Estados Unidos, ella ya tenía un trabajo, un negocio, un esposo y 2 hijas, así que decidió quedarse en el país y buscar otras maneras de solventar su situación. Los años fueron pasando para la familia y cuando Ashley cumplió 4 años, sus padres decidieron que la niña estaría el 100% del tiempo con ellos. Para ellos, la madre de Liang no la había criado de la mejor manera. No le había puesto límites, la niña a sus 4 años todavía no podía ir sola al baño, no le gustaban comer muchas cosas, así que para los padres era una situación que se estaba saliendo de control. Decidieron que la tendrían con ellos porque pensaban que ellos podían educarla de una mejor manera.
Para ese momento el restaurante solo tenía 2 empleados, Liang y Chen. Ellos cocinaban, atendían mesas, incluso hacían repartos a domicilio. Tenían que cuidar a sus 2 hijas y estar pendientes de todo lo que estaba alrededor, no solamente en el restaurante, sino evidentemente en la casa, donde tenían muchas otras cosas más que hacer. Nunca tenían tiempo libre. Incluso las niñas no podían ir a jugar al parque con sus amiguitos, por lo cual varias madres decidían llevar a sus hijos al restaurante para que las niñas de Liang y Chen pudieran convivir con ellos. La comunidad los apoyaba mucho, ya que decían que eran una pareja muy trabajadora, muy tranquila y responsable. A los 4 miembros de la familia en el restaurante se les veía felices. Las niñas, el tiempo que no estaban en la escuela, lo pasaban con sus padres en el restaurante y luego en su casa. Nunca se despegaban de ellos. Y cuando se aburrían, lo que hacían las niñas era ir a las mesas y hablar con las personas que llegaban al restaurante a comer. Todos decían que eran 2 niñas encantadoras, en especial Ashley, que era la que más hablaba de las 2. Ellos daban una apariencia de una familia casi perfecta, pero pronto la comunidad descubriría un terrible secreto. El 9 de enero de 2017 a las 9:30 de la noche, Liang Zhao llamó al número de emergencias. La operadora le pidió su dirección y le preguntó cuál era la emergencia. Él respondió que no podía encontrar a su hija. La llamada, que duró unos 4 minutos, quedó grabada y en ella Liang le dice a la operadora que entre las 4 y las 5 de la tarde salió a buscar a su hija mayor Jojo a la escuela y que su esposa Chen se quedó en el negocio con su hija menor, que estaba durmiendo en una habitación en la parte de atrás del local. Cuando él llegó, Ashley seguía durmiendo, así que decidió no molestarla y cerró la puerta de la habitación. La pareja estuvo atendiendo mesas, estuvo cocinando, muy ocupados en el restaurante. Cuando se calmó la venta y tuvieron unos minutos libres, fueron a ver qué estaba haciendo Ashley. Cuando abrieron la puerta de la habitación, vieron que la niña no estaba. La operadora le pidió algunos datos al padre para el reporte de la desaparición. Al final de la llamada le avisaron que había un oficial esperándolo ya en la puerta del restaurante. Liang le volvió a contar la misma historia que le había dicho a la operadora y le dijo también que Ashley ocasionalmente se salía del local por la puerta de atrás cuando no estaba siendo supervisada. Así que él imaginaba que podía haber sido eso lo que había sucedido. Al ser Ashley menor de edad y evidentemente ser un comportamiento fuera de su rutina, la comenzaron a buscar inmediatamente. El policía pidió refuerzos y todos comenzaron a buscar en los alrededores del negocio. Desde el primer minuto, la búsqueda de Ashley Zhao fue masiva. Se utilizaron drones, se utilizaron helicópteros, también perros adiestrados y además de eso se imprimieron varios afiches con la fotografía y los datos más importantes de la niña. Estos afiches se pegaron por toda la zona y además la policía interrogó a todos los clientes que habían llegado al restaurante ese día. Todo esto con el propósito de obtener alguna pista que les guiara a dónde podía estar la pequeña. Querían saber si alguna persona extraña había llegado ese día al local, si habían visto a alguien que no solían ver o tal vez si se habían dado cuenta que Ashley había salido del restaurante de sus padres sola. Pero con el paso de las horas la policía se dio cuenta que todos estos esfuerzos no les estaban llevando a ningún lugar. Decidieron revisar a profundidad el restaurante de los padres. Fue así como a la 1 de la tarde del 10 de enero del año 2017, un día después de que se reportara la desaparición de Ashley, su cuerpo fue encontrado en el congelador del restaurante de sus padres. En ese momento, su madre Ming-Min Chen y su padre Liang Zhao fueron puestos en custodia policial como los principales sospechosos de lo que era en ese momento un caso de homicidio.
El cuerpo estaba en un contenedor grande de sal dentro del congelador del restaurante. Estando bajo custodia, Chen y Liang fueron interrogados por la policía. Habían sido descubiertos, ambos lo sabían y fue cuestión de tiempo para que dijeran lo que había pasado. El primero en hablar fue Liang. Él dijo que todo se había tratado de un accidente. Para la policía fue un caso relativamente fácil porque en menos de 24 horas tenían a la víctima y la confesión de los culpables. Pero más allá de alegrarse, se sintieron muy mal por todas las cosas que fueron descubriendo en ese momento. El padre contó que al ser su hija criada por su abuela paterna, era un poco desobediente. Cuando pasó a estar bajo el cuidado de sus padres, a Chen le molestaba mucho varias actitudes que Ashley tenía, especialmente el hecho de que la niña les gritaba siempre que no quería seguir una de sus órdenes. Liang dijo que Chen tenía mucha presión, no solamente por dirigir el restaurante y criar a sus dos hijas, sino también por el proceso migratorio que tenía. Con el paso del tiempo fue adoptando una actitud cada vez más y más agresiva a su hija menor y comenzó a golpearla. Liang, por su parte, dice que él jamás golpeó a ninguna de sus dos hijas, pero la policía también lo consideró un maltratador, ya que él era testigo de todo lo que pasaba y jamás dijo nada. El padre dice que no lo hizo porque quería mantener unida a su familia. Por su parte, Jojo, la hija mayor, nunca recibió ningún golpe ni de parte de su madre ni de parte de su padre, pero los servicios sociales la retiraron de la familia y la pusieron en custodia en un hogar temporal. Según la declaración de ambos padres, lo que sucedió ese 9 de julio fue lo siguiente. Ashley, de 5 años, todavía no sabía ir sola al baño, así que antes de irse a la escuela, la niña se orinó encima y manchó toda la alfombra del salón familiar. Evidentemente, su madre Chen se dio cuenta de esto y dijo que se puso muy enojada. Tenía tanta ira que tomó a su hija, la tiró encima de la alfombra y comenzó a darle golpes con el puño en la cabeza hasta que quedó inconsciente. Chen no hizo nada por reanimar a su hija o ver si todavía estaba con vida y la dejó tirada encima de la alfombra. Liang se dio cuenta de la situación, según comentó, unos minutos después. Le preguntó a Chen qué había pasado, ella le contó toda la historia y además le dijo que él se tenía que encargar de la situación porque ella no sabía qué hacer. Liang cuenta que se acercó a su hija que estaba tirada encima de la alfombra y se dio cuenta que le costaba respirar. También vio que tenía un líquido verdoso que salía de su boca. El hombre le dijo a la policía que le limpió el líquido verdoso y vio cómo la niña comenzó a respirar de una mejor manera. Decidió llevarla a su habitación y acostarla en la cama, pensando que de esta forma se iría recuperando. Esperó unos minutos y siguió haciendo algunas tareas en la casa. Luego regresó a la habitación para ver cómo estaba su hija y se dio cuenta en ese momento que la niña ya no respiraba. Para ese momento, Ashley Zhao ya había fallecido. Él no sabía bien qué hacer y estuvo pensando por unos minutos hasta que se le ocurrió un plan. Llevó el cuerpo de su hija Ashley sin que su hija mayor Jojo se diera cuenta hasta el restaurante y la dejó en esa habitación en la parte de atrás. Ese día abrieron y trabajaron como normalmente lo hacían y cuando llegó la hora fue a recoger a Jojo a la escuela. Él quería que su hija mayor viera a Ashley que supuestamente estaba dormida en la parte de atrás para tener una especie de coartada y luego sacar el cuerpo. Cuando ya vio que Jojo vio a su hermana, le dijo que estaba dormida, la niña se fue a hacer sus tareas en otra parte del local y vio que había poca gente. Él lo que hizo fue tomar el cuerpo de Ashley y ponerlo en el contenedor de sal.
Tomó el contenedor de sal y lo puso en la parte más alta del congelador de la tienda. Él pensaba que en este lugar la policía no lo vería. Asumió que solo revisarían el local muy por encima y que no se fijarían en ningún detalle. El plan era que luego que la policía revisara el local, él sacaría el cuerpo de Ashley y harían una de tres cosas. Lo enterrarían, lo tirarían al mar o lo quemarían, pero no contaba con que la policía revisaría a fondo cada rincón del restaurante y de esa manera encontraron el cuerpo. Él también dijo que puso sal y lo puso en el congelador porque de esta manera él pensaba que no despediría ningún olor. En el interrogatorio, Liang también admitió que él sabía que algo como esto podía pasar, pues los maltratos de Chen hacia Ashley cada día eran peores. Por esta razón, él estaba buscando alguna manera de mandar a Ashley a vivir a otro lugar. No quería entregársela de nuevo a su madre porque ella continuaría criándola como lo había hecho antes y la niña seguiría con las mismas actitudes que a ellos les molestaban. Así que habían decidido enviarla a China con la madre de Chen. Sin embargo, esta idea llevaba mucho tiempo, planificación y dinero, y él tenía miedo de que sucediera algo antes de que lograran mandar a la niña a China, y efectivamente fue lo que pasó. La noche en la que se encontró el cuerpo de Ashley, varias personas de la ciudad se acercaron al restaurante. Dejaron flores, peluches, velas y mensajes en homenaje a Ashley Zhao. Más tarde esa semana se realizaron los servicios funerarios en la ciudad de Nueva York a cargo de la familia de Liang. El 11 de enero de ese mismo año, Chen y Liang se presentaron a una audiencia. La defensa solicitó un intérprete para Chen porque dijeron que la mujer no sabía muy bien hablar inglés. El juez les fijó una fianza de $5 millones a cada uno. Esto para asegurarse de que no la pudieran pagar y estuvieran encerrados hasta que se les diera una sentencia, ya que tenían miedo de que alguno de los dos huyera hacia China. A Chen le imputaron cargos de asesinato y a Liang de cómplice de asesinato. Además, ambos enfrentaban cargos por ataque y profanación de un cadáver. La autopsia no ayudó nada a los padres, ya que se comprobó que la causa de la muerte habían sido múltiples lesiones en la cabeza y el torso. 2 meses después de haber sido detenidos, en marzo, un gran jurado evaluó el caso y determinó que había evidencia suficiente para acusarlos. Además de los cargos anteriores, se les agregó negligencia infantil, obstrucción a la justicia y manipulación de la evidencia. También se llegó a la conclusión de que ambos tendrían un juicio por separado. Se presentaron varias apelaciones para declarar a los padres inocentes, pero todas estas fueron rechazadas. Fueron pasando los meses y llegó el momento de los juicios. Primero fue el juicio de Liang el 11 de septiembre de 2017. Tanto la defensa como la fiscalía llegaron a un acuerdo. Liang testificaría en contra de Chen y de esta manera le quitarían los cargos relacionados con asesinato. En esta negociación también se acordó que él se declararía culpable de obstrucción a la justicia, profanación de un cadáver, manipulación de la evidencia y 2 cargos de negligencia. Si él testificaba en contra de su esposa y se declaraba culpable de estos cargos, le darían una sentencia de solamente 12 años. Para poder poner en firme toda esta negociación, tenía que pasar el juicio de Chen y evidentemente Liang tenía que declarar en contra de su esposa. Si él no aceptaba declarar en contra de su esposa en el juicio, podía ir a la cárcel por un máximo de 30 años.
Los abogados de Chen trataron de que el juicio se anulara debido a supuestos motivos de demencia, pero el juez rechazó esta petición. Dijo que en el informe psicológico de la mujer se podía determinar que ella podía afrontar de buena manera el juicio. Estando ya en el juicio, la madre dijo que se sentía muy mal por la muerte de su hija, pero que ella en ningún momento había buscado quitarle la vida. Comentó que en ese momento de su vida estaba bajo mucho estrés por el trabajo, las 2 niñas y la situación migratoria que tenía, y que de alguna manera no había podido canalizar todo el estrés y la frustración que sentía. Esto ya Chen lo había mencionado en el primer reporte que tenía la policía, en esa primera confesión que ella dio. Pero también había muchas cosas en la grabación de ese interrogatorio que no ayudaron para nada a la acusada. Durante los primeros minutos del interrogatorio, ella negó tener algo que ver con la muerte de Ashley. Cuando la policía le dijo que la niña estaba muerta, ella ni se inmutó, no mostró ni una sola gota de sentimiento, por lo cual para muchos se podía ver que ella realmente no tenía un aprecio por su hija y que tampoco se sentía mal por lo que había hecho. Fue muy complicado también en el juicio evaluar cómo sería castigada siendo una inmigrante ilegal. Durante todos esos años no se pudo determinar la veracidad de su historia y varias personas que practicaban Falun Gong en China dijeron que no conocían a la mujer y que además sus acciones no eran características de seguidores de esa disciplina. Con toda la evidencia presente, la confesión grabada, el testimonio de su esposo y residiendo ilegal en los Estados Unidos, Chen y su defensa estaban acorralados. Lo que hicieron fue pedir un acuerdo con la fiscalía. La mujer se declaró culpable de homicidio involuntario, negligencia infantil y manipulación de la evidencia. Se le dieron 11 años, 8 años y 3 años respectivamente por cada uno de los delitos, sumando un total de 22. En el estado de Ohio, estas son las máximas penas por cada uno de estos delitos. Afirmaron que la pena de muerte no sería acorde en este caso porque para el juez el asesinato no fue premeditado ni intencional. Luego de que ella cumpla su condena, será devuelta a China. Luego de declarar culpable a Chen y de que Liang diera su testimonio en contra de ella en el juicio, en enero del año 2018 se le dio su sentencia, la que se le había prometido de los 12 años de prisión. El hombre dijo que se sentía muy mal por lo que había pasado y que incluso tenía sueños con su hija Ashley viva, en el cual toda la familia seguía unida. Por su parte, luego de una gran batalla legal, los familiares de Liang lograron obtener la custodia de Jojo, la hija mayor del matrimonio, quien vive con ellos en Nueva York. El restaurante de Chen y Liang está cerrado y la familia dice que no tiene planes de volverlo a abrir. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy triste y lamentable, pero también tenemos que decir que siempre que se trata de niños es todavía mucho peor. Una niña maltratada por su madre que al final murió a causa de esos maltratos. El juez determinó que no había sido un asesinato, un homicidio planificado, ni premeditado, ni intencional, pero realmente quitarle la vida a un niño a golpes, con golpes en la cabeza, es un acto horrible y para muchos la sentencia de Chen se quedó corta a todo lo que su hija Ashley tuvo que vivir. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están, porque actualizo varias veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que suba un video. Me pueden seguir en todas mis redes sociales, aparezco como LesmaVR en Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos hasta otro caso. Adiós.